una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital, Regeneración Plural en el Sureste, y por mis redes, José Buendía MX en vivo, por Twitter, Facebook y YouTube. Muchas gracias por sumarse a esta plática, a este análisis, a esta discusión sobre un tema que nos ocupa y es el de la migración. Los últimos días se reunieron allá en Palenque representantes de 11 países de América Latina para hablar sobre el aumento que ha venido constantemente subiendo del flujo de migrantes de América Latina hacia Estados Unidos, pasando por México hasta convertirlo en uno de los problemas más candentes, no solamente de la relación bilateral, sino de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos en nuestro continente. Una reunión cumbre a la que asistieron no todos los presidentes que estaban invitados, algunos mandaron representantes, y en los que hubo figuras que destacaron especialmente, como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, o el de Cuba, Díaz-Canel, ambos con sendas fotografías junto a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, la presidenta de Honduras y el presidente López Obrador, que en sí mismo parecía casi una señal o un mensaje a el ausente de esta cumbre, una cumbre de migración que se celebró sin Estados Unidos, sin que el principal país destinatario de ella haya estado o haya sido incluso invitado a la reunión. Un mensaje parece en sí mismo desde los principales países expulsores o donde se originan las corrientes migratorias hacia Estados Unidos. Una cumbre que algunos dicen luces y sombras. ¿Por qué? Pues porque destaca la incorporación justo de este enfoque de derechos humanos para tratar el problema migratorio, que en la práctica, desde el gobierno de Donald Trump, más bien ha sido abordado con una perspectiva de contención impuesta por las ansiedades de Estados Unidos para parar o detener los flujos en los países originarios o de tránsito como el nuestro. Una cumbre que se celebra después del diálogo de alto nivel sobre seguridad que trajo a México a el secretario de Estado Blinken y que generó algunas fricciones entre ambos países, sobre todo por los reclamos de Estados Unidos a México de no hacer todo lo necesario para combatir el fentanilo y detener las corrientes de migración hacia el norte. En fin, una cumbre
en la que la parte oscura o la parte de menos luminosa se atribuye más bien a la reiteración de algunas de las posturas que se reflejan en los 13 acuerdos que tomaron, un poco recogiendo las necesidades o las posibilidades de cada uno de los distintos países que participaron. Pero ante todo, una cumbre de la que se destaca que uno de los grandes ausentes parece haber sido precisamente los migrantes. Vamos a entrar a esta discusión y me da mucho gusto que esté con nosotros, porque además no solamente es un especialista en materia de migración, sino que trae el pulso. Ahorita nos estaba comentando que ha estado en las últimas semanas en Tijuana y también en Ciudad Juárez, dos de los focos más importantes de la migración y sobre todo de la, digamos, retención de migrantes en la frontera. Leticia Calderón. Leti, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, de verdad, como siempre. No, hombre, encantada y gracias por la invitación, Pepe, y bueno, lista para compartir información y discutirla y ponerla en la mesa. ¿Cómo no? Arrancamos de inmediato porque además se nos va a sumar también Mauro Pérez Bravo, que es presidente del Consejo Coordinador Jurídico de la Pastoral, pero además él está en el Consejo Consultivo del INAMI y su perspectiva nos va a enriquecer muchísimo esta discusión porque justamente es el órgano encargado de cuidar, supervisar y vigilar el trasiego de personas migrantes dentro del país. Leti, pues tus primeras impresiones, yo puse sobre la mesa luces y sombras, no sé si estés de acuerdo. Si es así, entonces, ¿qué es lo que te gustó de la cumbre? ¿Qué es lo que te parece que faltó? ¿Dónde viste acuerdos concretos, como trató de subrayar el gobierno de López Obrador a través de la Secretaría de Gobernación, de Luis Alcalde? ¿Dónde viste reiteraciones de posiciones más bien demagógicas? Y si esto es pues como dijeron, un plan integral o la búsqueda de un plan integral para realmente entrarle a la migración desde otro enfoque y otro punto de vista, o aquí lo que se jugaban eran otra clase de mensajes políticos destinados sobre todo a, digamos, a subrayar o a reforzar las posiciones que algunos de los países han tenido en América Latina, como Cuba o Venezuela frente a Estados Unidos. Mira, para mí el principal elemento, ya leyendo el documento inicial, vamos, debe haber desgloses por cada tema muy, muy potentes y muy desarrollados, pero por lo menos en términos del primer saque que el propio gobierno hace, lo que tenemos es una constancia, porque este es el plan de acción que propuso López Obrador el primer día que tomó posesión. Es decir, y digamos, es como un círculo que se cierra, porque la canciller Bárcena era la presidenta directora de CEPAL, que es el proyecto que toma el gobierno mexicano y que desde mi punto de vista sí cambia la narrativa respecto al tema narratorio, al tema migratorio, al asumir responsabilidades de los países de origen y también una, digamos, participación en términos de generar condiciones diferentes para que esa migración forzada tenga una salida distinta. O sea, ese cambio de la ecuación de la migración y Estados Unidos y qué nos hicieron y por qué nos hicieron, cambia cuando incorporas este elemento y a mí me parece, muchos académicos lo veníamos discutiendo hace décadas, para serte sincera, y lo cual es un elemento que me parece importante. Ahora, del día en que se inicia esto, obviamente tuvimos varios años con un canciller, Marcelo Ebrard, que acompañó este mismo proceso y yo en ese sentido veo, las novedades que veo de este proyecto es que, primero, la novedad podría ser que refuerza lo que han venido diciendo, es decir, que no se salen de la ruta y la ruta tiene que ver con estas palabras que de repente suenan muy demasiado, digamos, conceptuales. Desarrollo para no migrar. No sé, eso tiene una cosa que de repente es ambigua, baja con algunos programas, cosas muy puntuales que ya venían desde el inicio. Por ejemplo, una comunicación interregional en términos de generar caminos, carreteras, puentes de comunicación más transitadas, de manera más fluida, tema de aranceles, de cómo discutir, bajar aranceles, otro tema que me parece que es importante y es central en este discurso y es permanente y todos lo dicen, Pepe, es respeto irrestricto a los derechos humanos, trato con dignidad a las personas migrantes
Y un tema que está también en la agenda desde el inicio de este sexenio, en realidad desde siempre, pero digamos que lo retoma este gobierno con mucha claridad, es el de dar un seguimiento al tema de la criminalidad en torno a la migración. Entonces, todo esto está perfecto, o sea, yo, a ver, te firmo sin problema. El detalle aquí está en cómo lo empiezas a bajar y creo que ahí sí hay contenidos positivos. Una, bueno, es otra voz dentro del mismo gobierno de López Obrador quien retoma este tema, pero que el punto que me parece importante es que sí hay otros actores en la región. Es decir, de hace 5 años acá, sí hay algunos nuevos, diferentes representantes de gobiernos que pueden avanzar la agenda como no estaba avanzando en algunos puntos, ¿no? Bueno, lo que te digo, por ejemplo, en el caso de Colombia, que es un aliado importante en este momento para México, que incluso favorece un discurso que tiene que ver con este tema que también México lo ha dicho y López Obrador no, lo ha reiterado y nunca se ha quedado callado frente al tema del bloqueo, ¿no? Pero, a ver, perdón que te interrumpa, Leti. A ver, para entender, o sea, tú estás hablando como un regreso al primer discurso, las primeras posiciones del López Obrador frente a la migración, cuando el responsable es Tonatiuh. No, pero eso sería del Instituto Nacional de Migración, que es el ala policíaca del proceso migratorio de nuestro país. No, yo me refiero y no me refiero a regresar, me refiero, mira, yo lo estoy diciendo hasta más en positivo. ¿En qué sentido? En que hay una constancia en el discurso y en el planteamiento de mantenerse en lo que dijeron, ahora sí que a la López Obrador en términos de la necedad, en el discurso conceptual. Ahorita vamos a los cómo, si tú quieres, y ahí es donde ya vamos a empezarle, que se nos hacen los huecos. Pero el discurso, lo que estoy diciendo yo es que es lo que oímos el primer día de gobierno de López Obrador, y es hacer suyo el plan de la CEPAL, del que Alicia Bárcena era en su momento y durante todos estos años, hasta antes de irse de embajadora de nuestro país a Chile y jubilándose, hasta antes de ese momento ella era la presidenta de la CEPAL desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que yo veo es positivo, una constancia en lo conceptual, en el discurso. Ahorita le bajamos si quieres porque ya veo que llegó también mi querido Mauro. Así es, vamos a saludar y darle la bienvenida a Mauro Pérez Bravo, presidente del Consejo Coordinador Jurídico de la Pastoral, pero sobre todo y además, él es integrante del Consejo Consultivo del INAMI. Muchas gracias, Mauro, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Pepe? Lau, ¿qué tal? Buenas noches. Hay una disculpa por llegar tarde, es que aquí, justamente de casi llegando donde vivo, un camión se descompuso y no podía pasar, y ya según yo venía con el tiempo calculado, pero una disculpa a ti. No te preocupes, nos avisaron que venías sorteando obstáculos. Sí, estaba sudando, llegué, pero ya, aquí estamos. Interesante, acabamos de arrancar, Leti, lo que está poniendo sobre la mesa es de la cumbre de Palenque. Lo que destaca es, hubo una, digamos, constancia en el discurso que ha venido manejando el presidente López Obrador de atacar las causas estructurales de la migración a través de políticas de desarrollo. Ella los pone así como un poco entre comillas de qué significa eso, muchas cosas. Pero dice, el problema es los cómo. Y en efecto, después de 5 años de gobierno del López Obrador, volteamos y ese discurso se ha mantenido al mismo tiempo que en la práctica hemos funcionado como un país para la contención de la migración. Incluso los enfoques o las, digamos, las políticas de defensa de los derechos humanos de los migrantes no es que hayan aparecido o hayan estado, digamos, en el primer lugar de las preocupaciones del gobierno. Pero no sé si coincidas con Leti y qué destacarías de la cumbre como la parte, digamos, más luminosa o las partes más oscuras. Sí, yo creo que sí coincido en eso. Hay muchos, yo estaba leyendo los acuerdos, los que firmaron los jefes de Estado. Uno pensaría, híjole, qué buen contenido, parece muy prometedor la ruta que están siguiendo los gobiernos. Sin embargo, bueno, lo leí, me gustó bastante y sí coincido con Leti. No son cosas que son, vaya, diversas a las exigencias de la sociedad civil. De hecho,
muchos puntos que están ahí son ya algunas exigencias de sociedad civil, no de ahorita, sino de años. O sea, el tema no es de ahorita, es de años, ¿no? El tema aquí, y es lo que me inquieta, o sea, sí creo que creo que estamos en la misma ruta, o sea, creo que ahí estamos más o menos como en el mismo canal en eso. A mí lo que me inquieta de la cumbre y de los acuerdos es que pareciera que son cuestiones que se han estado repitiendo a nivel de discurso político. Es decir, algunos puntos que estaban ahí ya los puede desde ahorita implementar este gobierno. O sea, no es necesario llegar a una cumbre, no es necesario firmar estos acuerdos. Algunas situaciones de ahí ya las pueden implementar mañana si quieren, mañana, como el tema de la regularización, alternativas a la regularización. Solo con ese punto, nosotros como Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración hemos insistido hasta el cansancio de que se apliquen lo que ya está en la ley, alternativas a la regularización, pero nos hemos encontrado en efecto con una política pública más bien de contención, de detención, de militarización y de deportación. Pero hasta el cansancio de verdad ha sido una sesión tras otra con el instituto en muchos espacios de decirles, miren, ahí está la ley, apliquémosla. Entonces, muchos de los puntos que recogen ahí en la cumbre, yo dije, bueno, ¿por qué no los aplican ya? O sea, ¿qué necesitamos para hacer? O sea, está muy bonito el discurso y todo, pero ¿qué necesitamos para que se apliquen de una vez? Ese por un lado. Y por otro tema que sí quiero como prender alerta, en el punto número 5, me parece, de los acuerdos, hay algo que se pone como evitar que haya políticas que crean unos efectos llamada, dice ahí, por ahí, creo que es en un punto número 5. Efectos llamada y efectos de disuasión. Este efecto llamada que ponen ahí en el punto número 5 de los acuerdos de la cumbre, lo consolidó, lo impulsó el Instituto Nacional de Migración. Es un concepto acuñado por ellos, por el Instituto Nacional de Migración. Este efecto llamada no es algo casual, no es algo nuevo, no es algo improvisado, no, es un discurso construido desde el año pasado por el Instituto Nacional de Migración. ¿Para qué? Para evitar o para negar posibilidades de regularización. Ellos dicen, es que si empezamos con una política pública o empezamos a hacer, aplicar o a flexibilizar los visados humanitarios, ellos dicen que aumentarán los bajo flujos. un efecto llamada se van a dejar llegar, exacto, y a un punto determinado. Como pasó o está pasando ahorita en Tapachula, pasó en Oaxaca, en San Pedro Tapanatepec, y pasó en la Ciudad de México en el albergue de Tláhuac. Pusieron módulos para regularizar o para proporcionar documentos y ellos le llaman a esto efecto llamada, que las personas llegan y se concentran. ¿Y qué pasa? Colapsa. Colapsa porque llegan de repente en una semana 5,000, 6,000, 7,000 personas. Pasó en Oaxaca, pasó en Chiapas y pasó en la Ciudad de México. Yo les he dicho, miren, es que si lo hacen así, evidentemente, y solamente ponen un lugar para este tipo de acciones, evidentemente va a colapsar. Pero es que ustedes lo hacen como una política emergente para atender nada más situaciones particulares cuando tendría que ser una política a nivel nacional. Si esto lo aplicaran en todo México, no hay por qué colapsar. Las personas van a seguir llegando, con o sin esa documentación, con o sin esas políticas públicas. La migración va a continuar y es algo que me parece que el instituto no hemos podido dialogar con ellos. Por eso de esos acuerdos me parece. Luego lo que me llamó la atención, esos dos puntos, el tema de regularización y tema de efecto llamada. Esto ya se ha impulsado desde hace, pues al menos yo, desde que llegué al Consejo Ciudadano hace poquito más de 2 años, se ha insistido con el instituto, apliquen la ley nada más. Y a mí me da inquietud de que tenemos un discurso y unos puntos, la verdad, bastante bien redactados, pero digo, o sea, ¿por qué no lo hacen ya? Tiene la posibilidad este gobierno, sin llegar a estas cumbres, sin llegar a tanto evento, o sea, ya lo pueden hacer, ya pueden aplicar muchísimos de esas acciones en el día a día, pero yo, y es una opinión personal, siento que simplemente no quieren, no les interesa, o simplemente la política pública sigue siendo de contención. Esos son los 4 puntos que nosotros decimos. La política pública para atender a las personas sigue basándose en la contención, la deportación, la detención y la militarización. Y me preocupa porque no sé
y a lo mejor ahorita es lo que podemos dialogar. No sé cómo le van a hacer para implementar estos acuerdos cuando en la operatividad es imposible, Bueno, o sea, es materialmente, o sea, no lo hacen simplemente. el problema es que además pareciera que en las premisas hay contradicciones, ¿no? Leti, por un lado, hay un rechazo a lo largo del documento a seguir medidas coercitivas únicamente, al mismo tiempo que privilegiar el enfoque de derechos humanos. Y por otro lado, el ejemplo que acaba de poner Mauro, rechazar el efecto llamada para que no haya aumento de los flujos, o ese sería el argumento, cuando pues justo lo que se necesita es que haya centros para poder hacer las regularizaciones y recepciones como condición para aplicar esta política de derechos humanos en la práctica. Entonces, el cómo es difícil saberlo si las premisas son contradictorias. Mira, yo no comparto la opinión de Mauro en el sentido global, ¿no? En el sentido amplio, y entiendo como que él está en una crítica como muy en lo local. Desde mi punto de vista, una cumbre de este tipo es absolutamente oportuna, siempre lo será, porque además sientas a los actores principales, en este caso, bueno, convocados por el presidente de México, que bueno, en este caso lo fue porque también la figura, la presencia que él tiene en la región, el tiempo incluso que tiene ya de gobernar, le permite hacer este llamado y ser recibido de inmediato y con muy buena voluntad. Ahora, aquí entra una cosa que yo creo que hay que ampliar lo que se dijo. Estoy completamente de acuerdo con Mauro, yo en eso, digamos, coincidimos cabalmente en que la política en México puede hacer mañana muchísimas cosas y resolver el 80% de la problemática no te voy a decir lo más grave, pero sí del tránsito migratorio y sobre todo de las personas que radican en nuestro territorio. Urge un programa de regularización migratoria amplia, generosa, que realmente le dé posibilidades a las personas, viabilidad de vida en nuestro país, porque ya están aquí y o se les vencieron los papeles o no pueden arreglarlos o simplemente el costo les impide estar al día. Entonces, eso urge y lo sabemos muy bien y tenemos años diciendo que casualmente gobiernos de derecha sí echaron a andar algo como esto, ¿no? Un gran programa y generoso programa de regularización migratoria. Eso en México. Pero una cumbre de este tipo convoca a los principales presidentes de la región de donde vienen los migrantes. Sentarse ahí y asumir la responsabilidad, claro que es retórico, pero esto implicaría también considerar que entonces las relaciones diplomáticas pues también son solo de cóctel, y yo no lo creo. Espero que no, vamos, ¿no? Justo, mi apuesta es, y uno de los puntos, lo dice Mauro muy bien, este tema del efecto llamada, no están hablando de México. En un mes, López Obrador se va a reunir con Biden. Y la legitimidad y la presencia y la capacidad de hablar en su estilo, pero pues puchando, pero ha ido sacando cosas que le da. Decir, tuvimos una reunión, 9 gobiernos de la región, asumimos nuestra responsabilidad, estamos conscientes que, por ejemplo, el tema del tráfico de personas, de la trata humana en esta región, sí nos corresponde entrarle, no como países, porque nadie va a resolver eso, es un tema transnacional, lo han dicho mucho, no estoy diciendo que lo dijeran nada más ahora, pero lo vuelven a afirmar, además, decía yo, nuevos representantes populares que además han llegado de una manera importante a sus gobiernos. Xiomara Castro en Honduras, ¿no? El mismo yo mencioné hace rato a Petro, pero me parece que eso también le da una capacidad de decirle a Estados Unidos lo que se dice en el documento, ustedes provocan un efecto llamada cuando además celebran y benefician ciertas nacionalidades que de un día al otro le dicen a los venezolanos, ustedes sí palomeados hasta tal día, y entonces, pues obviamente los venezolanos se van corriendo, pero entonces todas las otras nacionalidades se quedan en el camino y se quedan ahí en el limbo migratorio. Entonces, ese caos que provoca esa política estadounidense es la que se está denunciando en el documento. Y yo creo que por eso no están hablando de nosotros solamente, pero sí nos están incorporando como responsables directos también de este proceso. Esa es una. Y la otra, se dicen cosas, mira, a mí me gustó mucho lo que dijo también el canciller de Colombia,
que por cierto, bueno, yo ya estoy muy contenta, parece que en Colombia tiene estos problemas que han tenido gobiernos mexicanos de esta, a veces, la mezquindad de las propias ciudadanías, de no entender que hay un momento de cambio, pero aquí el punto es, se habló del Darién y se dijo, este es un territorio que no podemos seguir dejando a la deriva, típico, es que si Panamá, que si es de Colombia, es una herida tremenda. Las personas que llegan después de haber cruzado y sobrevivido el Darién están realmente afectadas. Entonces, el que se diga, y efectivamente, el que se diga y que lo digamos acá, y que en ese sentido levantemos la exigencia de decir, ¿para cuándo dijeron que era? Que no, un gobierno no puede, pero una cuestión de varios gobiernos ya enfrentando esa criminalidad, bueno, a mí me parece, y digo, del Darién dijeron unas cosas, pero yo no me quiero desviar ahorita porque hablaron incluso de los derechos de la naturaleza, que me pareció ya que le subía el nivel de una manera importante. Y también, y lo quiero sacar de lo mexicano, porque si no nos quedamos en esto de que sigue, no, que es una cuestión donde todos estos países tienen una preocupación porque al final de cuentas, pues como ocurre en México, hay zonas de mucha presencia, de más conflictividad, porque obviamente la concentración es mayor, ¿no? Ocurre en las fronteras de todos nuestros países. Entonces digo, Panamá no quiero ni decirles cómo está la cosa, ¿no? El caso de Colombia, obviamente, en sus fronteras es como de mucha gravedad también. Entonces, frente a esto, algunas cosas que que se pueden bajar a tratados más comerciales, más de aranceles, el programa Sembrando Vida, que ya funciona, ya funciona, por ejemplo, con bastante éxito en algunas zonas de Honduras, donde sí se ha logrado que inhiba la migración, pero en esas zonas agrícolas que sabemos bien, y yo quiero nada más decir esto que me parece muy importante, discutirlo nosotros, pero también para quienes nos oigan, y ojalá que también las autoridades lo escucharan, la verdad, y es, el tema migratorio no es un problema, y no es un fenómeno, es un proceso. Y entonces, en ese sentido, las personas no están siendo permanentemente migrantes. Y enfocarnos solo al tránsito migratorio, que obviamente tiene la mayor vulnerabilidad por las condiciones que enfrenta, no por otra cosa. Sería un tránsito que podría ser difícil, cansado, complicado, pero no con esta vulnerabilidad criminal que viven las personas. Pero la otra es todo eso otro que se puede resolver porque es cosa de cómo incorporas a las comunidades, y no es solo, y en esto yo no estoy de acuerdo con el enfoque que ha estado teniendo el gobierno mexicano las últimas veces que yo he oído, a quien yo admiro y celebro muchísimo, a la canciller Bárcena, pero esta cosa de querer empatar mercado laboral con migración, desde mi punto de vista, es lo más neoliberal que hay, por cierto, ¿no? O sea, no me gusta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es mantener esta lógica de la migración en términos del mercado laboral que ya se ha aprobado desde hace casi un siglo, para decirles del programa de trabajadores migrantes turcos en Alemania, ¿no? Que es el ejemplo que tenemos así original. Que eso no funciona así porque los seres humanos no somos mercancías. Entonces, no es que no esté bien que las personas puedan eventualmente conseguir trabajo. Obviamente que eso es el primer elemento y el mejor elemento de integración que puede haber. El detalle es no tratar de empatarlo o que ese sea, digamos, la meta que sobre todo un gobierno de izquierda, un gobierno que pretende tener ese discurso, bueno, busque como elemento, eje bueno, no eje, pero uno de sus elementos en términos de política migratoria. Entonces, sugiero, ¿no? Sí, para lo de México, miren, lo que quieran, vámonos y vamos punto por punto y Mauro y yo vamos a estar de acuerdo, pero yo no creo que eso fue la cumbre, y la cumbre nos da muchos más elementos para verlo en panorámico y no, ya, aquí me quedo porque si no me sigo. A ver, déjame retomar porque yo creo que la perspectiva que pone Leti sobre la mesa es interesante. El decir, esta es una cumbre que era oportuna y era oportuna porque permite al presidente López Obrador, que va a ir en un mes a Washington, después de incluso haber aceptado ir a la reunión que le había invitado Biden y que en un principio no había aceptado ir, pero le da el respaldo de 11 países de América Latina que estuvieron presentes a través de sus presidentes o de representantes, margen para presionar a Estados Unidos y tratar, digamos, de modificar, porque me imagino que esa es la pretensión, ¿no, Leti? Modificar las posturas de Estados Unidos, sobre todo de contención, de rechazo, coercitivas, de muros
no podemos olvidar que se está reactivando la construcción del muro en la frontera con México, al menos en una parte de Arizona, y que el presidente Biden acaba de pedir una cantidad de dinero tremendo para tres lugares, para Israel, la guerra en Israel, para Ucrania y para la frontera con México. No sé si tú coincidas con esa perspectiva de Leti, contraria además a lo que hemos estado leyendo, por ejemplo, en los medios locales, que lo han interpretado más como abrirse un margen el propio presidente López Obrador frente a las presiones de Washington por el tema migratorio y de seguridad, principalmente el combate al fentanilo. Sí, en algunos puntos estoy muy de acuerdo con Leti. Ya tenemos en algunos puntos donde empatamos. En efecto, yo tampoco estoy como de acuerdo con el discurso que se manejan de parte de los gobiernos de que la migración es un fenómeno o la migración es un problema. Hay que atender las causas de la migración como si atendiendo las causas de la migración resolvemos un problema. O sea, pero no, o sea, no ver esa parte de la movilidad humana, de la migración como el problema. No me gustó mucho como lo apuntó Leti, pues es parte de la naturaleza, como el lenguaje, como la cultura, como el idioma, como la música. O sea, las personas van a seguir migrando y circunscribir o delimitar la movilidad humana al tema laboral, o sea, deja de lado muchísimas otras aristas de la movilidad. La gente, y eso es algo para criticar también en la cumbre. Yo escucho, o sea, si nos circunscribimos al temas laborales, o sea, evidentemente no están entendiendo muchas situaciones de la movilidad, de la migración. Las personas no solamente salen porque están buscando trabajo, particularmente, o sea, porque eso lo dijo Nicolás Maduro, estuve escuchando en estos días lo que dijo, de que si quitaran o levantaran el bloqueo que tienen, en un año él resolvía esto, ya no iba a haber migración o algo así, lo entendí. Yo digo, a ver, es que mucha gente no sale de Venezuela, sí, por las causas laborales, económicas, pero también salen por cuestiones de persecución política, salen por amenazas, salen por la violencia, salen por desastres naturales, está el cambio climático, que es lo que pasó en Haití, que se recrudece todavía más las circunstancias por las que migran las personas por pobreza, pero también por cambio climático. Entonces, estas son las cosas que tenemos, las aristas que tendremos que estar viendo, ¿no? Ahora, en esto sí, pues coincido plenamente con Leti en este punto. Yo, ¿por qué me circunscribo un poquito al tema de México? Porque estas diplomacias, perdón, yo sí me desespero mucho en las diplomacias. Hay otros dos espacios en los que México ha participado muy activamente, por eso me causa mucho conflicto la cumbre de Palenque, porque no sé si se haya lo mismo, no sé si sean duplicar esfuerzos o, sí, o duplicar acciones. Hay también una red, un evento a nivel a nivel regional, no Latinoamérica, a nivel regional, que conglomera más o menos a los mismos gobiernos, que es la Conferencia Regional de Migración, la CRM, ¿no? Que también hacen lo mismo. Incluso hay una Secretaría Pro Tempore, le dicen ellos. En México fue 2 años, estuvo al frente de la Secretaría Pro Tempore y hacen más o menos lo mismo. Hacen, sobre todo Panamá, Costa Rica, ahí está Estados Unidos, por ejemplo. Y se felicitan, hacen abrazos y no sé qué. Y a mí de veras que me molestó, o sea, traigo aquí el tema porque fue algo que me molestó, me sorprendió, pero de veras sí me desesperó mucho. Que está incluso Canadá. Canadá está en este espacio que se llama Conferencia Regional de Migración. Yo estuve participando ahí y me sorprendía cómo los gobiernos, lo que dice Leti, circunscribían el tema de la migración al tema laboral. O sea, como que su gran logro era, vamos a dar visas laborales, vamos a hacer flexibilidad en temas de visas laborales, para Canadá sobre todo. Pero digo, o sea, es que eso hacen reuniones, gastan dinero, y hacen en estos espacios como la Conferencia Regional de Migración, donde están Panamá, está México, está Guatemala, Salvador, Honduras, Estados Unidos, y lo mismo. Y es como, vamos a flexibilizar las visas laborales para que, y, ojo, fue un dato que ellos dieron, estaban como aplaudiendo. Sí, es que hemos ayudado al gobierno de Canadá, de Estados Unidos y todos estos países, y no se me olvida, lo tengo muy grabado, decían, hemos apoyado a 700, en 5 años, imagínate, en 5 años, apoyado a 700 migrantes, 700 personas migrantes. O sea, ¿cómo es posible que en 5 años esta red, esta agrupación que es la Conferencia Regional de Migración, pueda enorgullecerse de haber apoyado a 700 personas? O sea, una casa del migrante, o sea, lo hace en una semana, con menos recursos. Y todo estos aplausos
para decir, 5 años hemos apoyado a 700 personas. Y lo que decía Liti también, el tema de que México promueve mucho sembrando, bueno, el de sembrando jóvenes, Sembrando vida. Sembrando vida. En El Salvador me acuerdo también de eso, y yo sí les dije que lo estaban promocionando, apenas lo estaban implementando, y daban los datos de que ya eran 11,000 jóvenes beneficiados allá en algunos lugares de El Salvador. Pero yo sí, y a lo mejor tengo ahí ese pecado como lo veo muy operativo en el día a día, y a lo mejor yo por eso luego me desespero mucho con el instituto y lo que pasa en las estaciones migratorias en México. Yo les decía, bueno, están promocionando, sembrando vida en El Salvador, y qué bueno, en una zona donde pueden cultivar, y los jóvenes tienen acceso y tienen ya 11,000, desde que empezó el programa decían 3, 4 años, 11,000 jóvenes, pero decía 11,000 es lo que detiene el Instituto Nacional de Migración en un mes. 11,000 personas. Bueno, está claro, eso sí nos queda claro, que casi todos los esfuerzos que se han hecho han sido bastante limitados para evitar incluso las crisis que hemos vivido, ¿no? De migrantes en la frontera, de violaciones de derechos humanos, de inseguridad. Y partiendo de tu postura, Leti, respecto a la oportunidad de la cumbre, sobre todo para que el presidente que se va a reunir con Biden, el presidente López Obrador, en un mes, pueda llevar y poner los derechos humanos en el centro. Me imagino que eso es parte del objetivo, por lo menos de este documento, tal como lo leí también. Pero, ¿qué esperas que pueda ser la postura del gobierno de Biden? Porque a la hora de que pongan derechos humanos en el centro para buscar soluciones integrales a la migración, pues, ¿qué nos va a decir el gobierno de Biden? Pues va a señalar las deficiencias en los derechos humanos en los países expulsores, y va además a decirnos, oigan, y en efecto, no están señalando aquí la violencia, pero la violencia es otra de las causas que está, como decía Mauro hace un momento, generando la expulsión de migrantes. ¿Ves ahí un desacuerdo o ves que puedan abrirse canales de diálogo o nuevos enfoques que permitan dar un giro o abrir la perspectiva de Estados Unidos? Mira, yo creo que estamos en un momento muy delicado porque además inicia un proceso electoral que, digo, nunca concluyó, pero que se agudiza, Ajá. no solo en México, sino sobre todo en Estados Unidos, en este campo me refiero. Entonces, Biden es un personaje que tampoco tiene esta capacidad de mover su Congreso, por ejemplo, ¿no? Que una de las cosas que hubiera beneficiado mucho esta administración de Biden es que se hubieran resuelto por lo menos temas como el de los Dreamers, como bien sabemos nosotros, que es un tema pendiente ahí en la agenda migratoria. La famosa reforma migratoria, está comprensiva, bueno, pues obviamente para tiempos mejores, porque ellos mismos tienen esta circunstancia electoral, cosa que yo creo que ya a estas alturas todos lo sabemos con claridad. Aquí entra otra cuestión que tiene que ver con, me parece a mí, con las capacidades que los gobiernos pueden hacer y pueden asumir, en el sentido de que efectivamente tendrían mucho que resolver por sí mismos. Y yo decía, bueno, pues de entrada, el simple hecho de que la movilidad entre nuestros países no tuviera esta cantidad de trabas ya sería un beneficio. O sea, el hecho de que para venir desde Colombia a México necesites una visa y que además los amigos colombianos no se puedan subir a un autobús porque entonces los detiene un señor que es un chofer, pero que la hace de autoridad migratoria en nuestro país, es como una cosa de absurdos. Pero esa es una discusión que digamos, aprovechamos para ponerla aquí en el debate, porque si no, digamos, el tema migratorio brinca en estas circunstancias y si no, es como que invisible a la mayoría. Entonces, por esa parte yo la veo positiva, ¿no? La positiva de poderlo estar hablando. Ahora, efectivamente, ¿qué da y qué solidez tenemos en términos de un tema que es central y que tiene que ver con la expulsión masiva en números no conocidos, en el caso de Venezuela, por ejemplo? Pues que ver con la relación económica, la relación política, la discusión que hay en ese país al interior, en el sentido de cómo han jugado sus fuerzas políticas y que ahora hubo, y también eso no se nos puede olvidar, el papel que juega Estados Unidos. Recién una semana, ni siquiera, Estados Unidos levanta el bloqueo por 6 meses, y no se nos olvide, hace un año y medio, en enero, empezó a despuntar la economía venezolana
y van nuevos aranceles, nuevos boicots de parte de Estados Unidos. O sea, hay una suerte de ahogarlos cuando al final de cuentas los podría ahogar su propia incompetencia, vamos, ¿no? Si fuera el caso. Así es. Pero lo que también vimos por el otro lado es que eso no ha funcionado. Entonces, decir que en este momento sí le conviene a Estados Unidos desbloquear porque tiene el conflicto potencial que en Medio Oriente le puede causar una circunstancia incómoda en términos de suministro de petróleo, tal cual, pues obviamente nos habla, y lo sabemos, digo, vaya, aquí no hay alguien para estar de inocente, de una hipocresía extrema, pero entonces del otro lado también se puede jugar en el sentido de lo que significa estos juegos de diplomacia y decir, a ver, nosotros somos un bloque, que no lo son, pero vamos, hay una cumbre que puede decir, y está la foto, y mira, nada más para Aquí decir. están 11 países reunidos. Bueno, y vaya, y son 11 países de una región con una potencial y con una riqueza en términos de población, de recursos naturales. Por ejemplo, ahora dice Mauro, no, bueno, la migración por cambio climático. A mí no me gusta esa ecuación, porque yo digo, cambio climático, a ver, en nuestro país nada más, ¿qué pasó con las mineras? O sea, no es cambio climático, es devastación del territorio por empresas. No es cambio climático, es control del territorio para quedarse con el agua, es privatizar el agua en Querétaro. O sea, entonces de repente, claro, hay consecuencias, pero no es esta fantasía que también de repente nos empiezan a poner como en una cosa así planetaria, como casi que nosotros vamos a sucumbir sí, casi como el destino. Cuando hay que bajarlo al piso y ver que hay responsabilidades muy claras en las cuales los gobiernos pueden avanzar, pero no necesariamente lo están pudiendo hacer en términos también de los grupos de poder al interior de cada uno de estas realidades. Yo lo que sigo, por ejemplo, en el caso de Honduras, es que no ha estado fácil. Olvídate el caso de Colombia. Entonces, bueno, obviamente conocemos el caso de México, que cuando de repente decimos, bueno, ¿y por qué no cambian eso? Pues porque hay cosas en las fuerzas, digamos, que están peleando atrás, que no se permite. Nada más un ejemplo, esto de las 40 horas de jornada de trabajo digna. No pasa. Y no pasa, ¿por qué? Porque hay grupos empresariales que se coaligan con los diputados. Con legisladores. No, bueno, para decirlo en corto, eso es el escenario en el que vive la migración, que como insisto, quedarse en esa lógica de casi como acompañar a la gente, pues es una etapa, es una parte que el nivel de desgaste y el nivel de afectación que lo estamos narrando hace años es realmente patético, porque al final de cuentas, bien lo dice Mauro, la atención primordial, la atención más básica, la hacen grupos, en este caso religiosos, algunos laicos, pero que se organizan. Claro que ha crecido, eso tampoco lo voy a negar, para que tampoco sea injusta. Bueno, el apoyo, ojo, a través de un organismo internacional como es ACNUR. ACNUR es Naciones Unidas y Naciones Unidas es Estados Unidos, que es apoyo para crecer de manera importante también en términos de la capacidad de Comar, ¿no? Que no ha tenido el recurso en México. Eso no lo podemos negar como una parte también de cómo estos grupos juegan al interior de los países también en términos de una visión más amplia de la propia geopolítica. Entonces, ¿qué creo yo que beneficia una cumbre como esta? Que más allá de las cosas concretas, que creo que valdría la pena que revisemos y que Pepe, entrevistar a estos funcionarios que al final de cuentas tienen un discurso que, yo te digo, yo tengo un gran respeto, ¿no? Por la canciller en este momento, pero pónganoslo en palabritas y te puedo apostar que hay cosas que no saben. Nada más les voy a dar un ejemplo y Mauro va a coincidir conmigo. Si tú abres la vía de la reunificación familiar para que la gente regularice su situación migratoria, le quitas una losa, le das nueva esperanza en la vida, la gente se reconforta con el sentido de lo que viene, se ubican, si se integran, si no se integran, si van y vienen, ¿qué me importa a mí si la gente va y visita a su familia en Panamá, en Colombia y regresa? Porque unos pueden y otros no, por los papeles. Bueno, ese
Perdón que te Eso. interrumpa, Leti, pero ese es, me parece que el punto. O sea, si hablamos de poner los derechos humanos de los migrantes en el centro, pues ese es uno de los puntos Así centrales. es. Y yo, yendo ya hacia el cierre del programa, te diría, de lo que tú has podido leer del documento, Mauro, de lo que viste de la cumbre, ¿qué pueden esperar los migrantes de ella? ¿Qué van a recibir de esa cumbre? Sí, de lo que se trata o de lo que se trataría es de pensar que ellos han estado en el centro, aunque muchos no los hayan visto. Sí, yo en esto coincido mucho, muy, casi en la totalidad con Leti. El tema de, son tiempos electorales en ambos países, o sea, ese es el punto crucial. O sea, para Estados Unidos siempre las elecciones es el tema migratorio. O sea, Biden seguramente en sus campañas, sus promesas, va a colocar el tema migratorio. Yo creo que por eso incluso está dando tanto dinero otra vez para la construcción. O sea, una promesa de Trump que se supone que no iban a cumplir, se supone que ese era como el plus de que, no, yo no voy a poner el muro. Resulta que Biden sí, no había construido muro, así es. porque resulta que estamos en tiempos electorales, ¿no? Y tiene razón, o sea, las presiones de los grupos de poder, de empresarios, o sea, ¿a quién le beneficia o a quién no le beneficia la movilidad de la migración, ¿no? Creo que sí es un tema a considerar siempre en Estados Unidos, ¿no? De que las Pero dinámicas... Mauro, ¿qué van a recibir desde tu punto de vista? A ver, expectativas creíbles, expectativas reales. ¿Qué van a recibir de esta cumbre? No sé, o sea, la verdad no tengo idea, no, o sea, la verdad no sé por qué, insisto, creo que lo que se podría ya dar, o sea, mañana, como en esto que coincidimos con Leti, es regularización, es la documentación. Las personas al final del día, incluso para que puedan acceder a más derechos o ejercerlos de una manera más efectiva, es su documentación. Si pueden flexibilizar los visados humanitarios, si pueden, por ejemplo, el programa de regularización que decíamos al principio, simplemente estamos bastante frustrados porque el Instituto Nacional de Migración insistía en cobrar cantidades exorbitantes a las personas migrantes y no van a poder pagarlos. O sea, es de veras no entender la dinámica de las personas. Yo, ¿para qué voy a conseguir O sea, a ver, si estoy entendiendo, Mauro, van a recibir lo que podían haber recibido antes o incluso de no haberse celebrado la cumbre. Sí, exacto. O sea, con o sin la cumbre, el instituto, y es cosa de voluntad política, porque en efecto, muchas cosas de la migración en temas de derechos es más bien voluntad política, de que quieran hacerlo. O sea, la ley está. La ley está. Y de verdad, el primer paso, pueden haber programas de integración, pueden haber, como se le dice, reunificación familiar, pueden supresión de visas para un tránsito más libre, sí. Podemos llevarlo un poquito a un nivel más complejo, pero me parece algo básico, algo tan sencillo, que es la documentación, y no se puede dar. Ya está en la ley, ya están los supuestos, y no podemos avanzar. Desde hace muchísimos años, yo no sé si ahorita se pueda dar. O sea, simplemente son tiempos electorales, estamos pensando ya en cambios de gobierno, no lo sé. Yo digo, partamos de algo tan sencillo, algo tan básico. Vamos a empezar con la documentación de las personas. Si no podemos empezar de ahí, híjole, ¿cómo vamos a empezar con los programas de integración, el acceso a otros derechos, el acceso a la justicia, cómo vamos a la supresión de visas? Híjole, ya ahí se me complica demasiado. Primero hay que existir para tener derechos, creo. Yo desde ahí. Leti, Y lo pueden ¿qué van a hacer, recibir los migrantes en concreto? ¿Van a recibir, se abren perspectivas de regularización entre estos 11 países? Darles existencia, reconocerlos como un proceso, no solamente como un problema. ¿Eso van a recibir? ¿Tú qué se van a recibir eso? ¿Qué van a recibir desde tu punto de vista? Si nos quedamos en el nivel asistencialista, bueno, mira, podría ser que se mejoren las condiciones del tránsito, incluida la asistencia humanitaria inmediata, que se mejore el tránsito en los cruces fronterizos, ¿no? Casi como compañía de viajes, ¿no? Agencia de viajes que acompaña a la gente para que llegue a su destino final, cosa que no le va a gustar tampoco mucho a Estados Unidos, pero ya tendrían que asumir también su responsabilidad. Lo que sí podemos hacer y aprovechar de esta cumbre, y creo que aquí cerramos filas Mauro y yo con los diferentes grupos en los que participamos, es en aprovechar el gran momento que hay y decir, les tomamos la palabra, la cumbre es excepcional y yo, en mi caso, yo, encantada de que se haya llevado a cabo. Pero justamente, una cosa chiquitita, les pedimos que hagan lo que hace 10 años ocurrió en este país y es un programa de regularización migratoria expansiva, extensiva, generosa y que considere el punto central que ha mencionado Mauro, el costo.
porque es de estas cosas que, claro, bueno, o sea, digamos, eso no habría ni siquiera que hablarlo, es el punto. Si pudiéramos aprovechar este contexto, y fíjate, eso es nacional, pero que pudiera beneficiar enormemente justamente a nuestros hermanos colombianos, venezolanos y a nosotros mexicanos como país, que nos deja mucho más. Fíjate qué paradoja. Para el Estado mexicano es mejor tener el control de las personas que son regulares en su país, en su territorio. Para los ciudadanos mexicanos nos deja más personas que pueden incorporarse al mercado laboral sin ser esclavas. Porque cuando a ti te condicionan estar en un trabajo a costa de tener papeles, pues obviamente te esclavizan, ¿no? Es una forma, digo, no la exagero, pero tiene una coerción muy, muy brutal. Entonces, creo que eso sería la gran demanda que desde mi punto de vista tenemos que levantar. Ya se ha hablado mucho por ahí, pero esta es una oportunidad de oro. Y yo, digamos, creo que en la medida en que también se oigan voces como estas, Pepe, yo creo que gracias por este espacio, también tomarán nota de que estamos al pendiente y de que un problema del tránsito tiene un tiempo, una lógica, pero ese tránsito también es establecimiento, es estancia y por tanto mejorar ese dato. Ahora sí, yo les decía, ¿no quieres indocumentados? Pues dales documentos. Es decir, los migrantes deben dejar de ser tratados realmente como fugitivos. Así es. Sí. Dejar de ser fugitivos para convertirse, eso, pues en personas en movilidad. Ya se me acabó el tiempo. Cualquier comentario que me llegue del INAMI se los mando. A ver qué reacciones hay. No es INAMI, y ojo con algo que me gusta mucho. Esto ni siquiera tiene que ir al Congreso, o sea, ni siquiera es negociación política de las fuerzas partidistas, no. Esto lo decide Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores y el INAMI acata. Sí. Pues ahí está, mensaje para Relaciones, mensaje para Gobernación y mensaje para el INAMI. Esperamos respuestas. Muchas gracias. Se me acabó el tiempo, pero yo quiero agradecerle mucho, como siempre, a Leti Calderón, amiga de este programa, y además un placer siempre oírla, con pues la pasión que tiene con este tema y con otros. Muchas gracias, Leti, de verdad, un placer como siempre. Gracias. Siempre siempre que me invites, aquí estoy. Leti Calderón, especialista en migración, pues de veras, muchísimo gusto y por supuesto, muchas gracias, Mauro. Mauro Pérez Bravo es del Consejo Consultivo justo del INAMI, a ver si te comentan algo a ti en persona y entonces tú eres quien nos cuentas, y presidente del Consejo y coordinador jurídico de la Pastoral. Muchas gracias, Mauro, te mando un fuerte abrazo, nos seguiremos viendo con este tema. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ambos, pero sobre todo a usted por haber estado aquí con nosotros hoy en Conversando con Buen Día. Lo espero como todos los martes y jueves. El próximo jueves a las 19 horas, aquí, para poder ampliar esta conversación, para discutir otro tema que nos importa. El jueves nos vamos a ir con el tema de la renuncia al Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias a WOW TV, canal digital, salimos a través de su plataforma a todo el país y a Regeneración Plural en el sureste. Por mis redes puede checar, si no vio el programa y quiere verlo, en YouTube, ahí está alojado. Y por supuesto, como siempre, muchas gracias a Fernando Robles, él es el productor del programa y quien realmente nos permite hacer esta conexión con todos ustedes. Que tengan una muy buena tarde, una mejor semana, que les vaya muy bien. Adiós.